Hola chicos, bienvenidos a clase. En la clase de hoy vamos a ver las propiedades de los logaritmos. ¿Estáis preparados? Pues vamos a ello. Para la clase de hoy hemos preparado todas las propiedades de los logaritmos y luego unos ejemplos para ilustrar cómo tenemos que usarlas. Vamos con la primera. La primera es el logaritmo en base a de 1 siempre es igual a 0. ¿Por qué? Porque sea el número que sea a, si nosotros lo elevamos a 0, siempre va a dar 1. Y acordaros que el resultado del logaritmo siempre es el número al que tengo que elevar la base para obtener el argumento, el 1. Si vamos aquí, nos pasará algo parecido. ¿A qué número tenemos que elevar la a para que nos dé a? Pues si yo tengo a es igual a y aquí le tengo que poner una potencia, siempre va a ser el 1, porque a elevado a 1 es a. Por lo tanto, el logaritmo, cuando tengo la misma base que el número que estoy practicando el logaritmo, me va a dar 1. Muy bien. A partir de aquí lo que tenemos son tres propiedades de la suma, la resta y la potencia. De forma que cuando yo tengo el logaritmo en base a de un producto, lo puedo separar en logaritmo en base a del primer factor más logaritmo en base a del segundo factor. Cuando yo tengo una división puedo hacer lo mismo, lo que pasa es que en vez de sumar será restar. Y cuando tengo una potencia, el exponente de la potencia lo puedo pasar a multiplicar delante. Entonces quedará el exponente por el logaritmo en base a de b. Por último, tendremos el cambio de base de logaritmos. Es decir, cuando yo tengo un logaritmo y quiero cambiarle la base, lo que tengo que hacer es esta relación. Si yo tengo un logaritmo en base a de b, esto va a ser igual al logaritmo en base la que yo elija de el número dividido el logaritmo en la misma base de la base del logaritmo inicial. Vamos a ver los ejemplos para que todo esto quede más claro. Si yo tengo logaritmo en base 2 de 3 por x, esto lo puedo cambiar a logaritmo en base 2 de 3 más el logaritmo en base 2 de la x. Y así lo he separado. En cambio, si yo tengo la suma de dos logaritmos, lo que puedo hacer es multiplicar el 20 por el 5. Que esto me dará 100, y como es un logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2. Vamos al siguiente ejemplo. Logaritmo en base 3 de un tercio. Aquí podría transformar el 3 en 3 a la menos 1 y también obtendría lo mismo. Pero para ilustrar esta propiedad, lo que vamos a hacer es dividir el logaritmo en logaritmo en base 3 de 1 menos el logaritmo en base 3 de 3. Si miramos las propiedades, acordaros que el logaritmo en cualquier base de 1, logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Por lo tanto, esto será 0. Y el logaritmo de un número en base el mismo número, que será esta, nos da 1. Por lo tanto, esta operación se podría resolver de esta forma. Fijaros que antes he dicho que si tú esto lo conviertes en 3 a la menos 1, ¿por qué número hay que elevar el 3 para que dé 3 a la menos 1? Pues por menos 1, ¿vale? Bien, vamos a hacer el caso al revés. Si yo tengo una resta de logaritmos, esto se puede convertir en logaritmo en base 3 de 27 partido 9. O lo que es lo mismo, logaritmo en base 3 de 3. Y volvemos otra vez al logaritmo en base 3 de 3, que es 1. Para acabar con las operaciones, he preparado esta, que aunque sea evidente, vamos a ver que esta propiedad se cumple. Si yo tengo una potencia, el exponente pasa adelante multiplicando, es decir, esto sería igual a x por el logaritmo en base 4 de 4, que sabemos que el logaritmo cuando coincide la base y el número es 1, por lo tanto x por 1 igual a x. Fijaros que evidentemente si yo tengo que averiguar el número que tengo que elevar este 4 para que me dé 4 elevado a x, va a ser x, ¿de acuerdo? Bien, y por último lo que vamos a hacer es utilizar el cambio de base para hacer un cálculo. Si a nosotros nos dan logaritmo en base 5 de 8 y el logaritmo en base 5 de 3, fijaros, me están dando dos logaritmos con la misma base de dos números diferentes. Y esto lo podría convertir a esto, que es lo que me piden, logaritmo en base 3 de 8. Es decir, si yo tengo logaritmo en base c de b, que sería este,
logaritmo en base 5 de 8. Y abajo tengo un logaritmo en la misma base de otro número, logaritmo en base 5 de 3. Esto se traduce en logaritmo en base a, es decir, el logaritmo en base 3 de 8, que es precisamente lo que nos pide el ejercicio que calculemos. Pues bueno, si nosotros tenemos este valor y tenemos este valor, el logaritmo en base 3 de 8 será 1,292, que nos lo dan aquí, partido 0,683. Y esto será igual aproximadamente a 1,892. Podéis coger la calculadora y calcular el logaritmo en base 3 de 8. ¿Cómo se utiliza normalmente? Pues cuando vosotros tenéis una calculadora que no tiene el botón de definir la base del logaritmo, siempre vais a tener que aplicar este. Es decir, si a mí me piden el logaritmo en base 3 de 8 y solo tengo una calculadora que puede hacer logaritmos decimales, lo que yo tengo que hacer es logaritmo en base 10 de 8 partido logaritmo en base 10 de 3. Si yo la calculo con la calculadora el logaritmo en base 10 de 8, es decir, log de 8, esto me dará 0,903. Y el logaritmo de 3 me dará 0,477. Y si hago esta división, me va a dar exactamente el 1,892, que es el mismo resultado que tenemos aquí. Muy bien, chicos, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, nos vemos en la siguiente. Chao.